Existe una línea invisible que separa la verdadera conexión espiritual de un espejismo cuidadosamente tejido por la mente. Un velo que muchos no logran distinguir hasta que se encuentran atrapados en su propia ilusión. ¿Qué sucede cuando aquello que creías tu guía interior, tu faro en la oscuridad, resulta ser solo un reflejo distorsionado de deseos o miedos? La búsqueda espiritual puede transformarse en una trampa sutil y seductora. Te envuelve con promesas de paz y entendimiento, mientras lentamente desvanece la autenticidad detrás del propósito original. En algún momento, esa sensación profunda de plenitud se convierte en un eco vacío, una rutina repetitiva sin sustancia real, pero el engaño es tan hábil que cuesta reconocerlo. No es raro encontrar a personas aferradas a prácticas espirituales rígidas o dogmas inflexibles. Creen estar tocando lo divino, sin darse cuenta de que están presos en un ciclo autoimpuesto donde el crecimiento verdadero queda estancado. Lo más inquietante es cuán común resulta esta experiencia. Millones caminan ese sendero buscando luz interna y terminan perdiéndose en sombras creadas por su propia mente. El deseo humano por trascender lo tangible puede generar espejismos poderosos, emociones intensas disfrazadas de revelaciones profundas o momentos efímeros interpretados como contacto directo con lo sagrado. Este fenómeno no solo limita el desarrollo personal, sino también roba energía vital para enfrentar los desafíos reales del día a día. Cuando la espiritualidad se convierte en ilusión, se pierde la capacidad crítica necesaria para discernir entre lo auténtico y lo fabricado. Así como las estrellas guían navegantes verdaderos pero pueden confundir a quienes ignoran sus mapas celestes, ciertos signos advierten sobre esta falsedad oculta tras velos luminosos. Identificar estas señales no implica renunciar al camino espiritual ni negar su importancia. Más bien invita a cuestionar con valentía aquello que aceptamos sin pruebas suficientes. Es fundamental entender cuándo nuestras experiencias espirituales son fruto genuino del despertar interior o simplemente ecos amplificados por deseos inconscientes y patrones mentales repetitivos. La diferencia marca el pulso entre avanzar hacia una conciencia expandida o quedar atrapado en bucles interminables de autodecepción disfrazada de iluminación. En este recorrido revelador descubrirás 5 indicios clave capaces de desvelar si tu espiritualidad sostiene raíces sólidas o si está edificada sobre arenas movedizas. Pistas esenciales para recuperar el control sobre tu evolución personal y evitar caer nuevamente en trampas invisibles diseñadas para confundir al alma buscando libertad auténtica. Al comprender estos aspectos podrás transformar cada paso hacia adelante en un acto consciente y honesto contigo mismo. Abrir puertas interiores que llevan más allá del simple confort místico hacia un despertar integral profundo e inquebrantable. No todos los caminos espirituales conducen realmente al destino prometido. Conocer las señales correctas evita perder tiempo valioso persiguiendo sombras pasajeras bajo luces falsas creadas desde dentro. Cuando sientes que tu espiritualidad te guía, pero todo parece vacío, es momento de cuestionar si realmente estás en el camino correcto. La primera señal clara de que tu espiritualidad podría ser solo una ilusión es la ausencia de transformación real. Puedes repetir rituales, leer textos sagrados o meditar durante horas. Sin embargo, si esas prácticas no generan cambios profundos en cómo enfrentas tus miedos o mejoras tus relaciones, algo no está funcionando. Por ejemplo, muchas personas se aferran a mantras o afirmaciones positivas creyendo que eso resolverá sus problemas cotidianos. Sin embargo, continúan reaccionando con ira o ansiedad ante situaciones similares. Un caso frecuente es el de alguien que practica la meditación para calmar su mente pero regresa a casa y sigue atrapado en discusiones familiares destructivas. Esto revela una desconexión entre lo que aparenta ser espiritualidad y lo que realmente transforma la vida interna. Además, cuando tu crecimiento espiritual depende exclusivamente del reconocimiento externo como seguidores en redes sociales o elogios por ser espiritual, corres el riesgo de vivir una ilusión construida sobre la aprobación ajena y no sobre un despertar genuino. La verdadera espiritualidad brota desde adentro. Florece aunque nadie más lo note y permanece firme incluso cuando estás solo frente a ti mismo.
Otro ejemplo común ocurre con quienes buscan constantemente nuevos gurús o filosofías diferentes cada mes porque sienten vacío interior persistente. Este ciclo perpetúa el apego superficial sin permitir arraigo auténtico. La ciencia también ha explorado esto. Estudios muestran que las prácticas espirituales efectivas implican cambios neurológicos específicos relacionados con empatía y regulación emocional. Si estas transformaciones no ocurren pese al esfuerzo constante, puede ser señal inequívoca de una experiencia ilusoria disfrazada de profundidad. Es importante abrir los ojos antes de seguir gastando tiempo persiguiendo sombras pasajeras bajo luces falsas creadas desde dentro. El espejismo de una espiritualidad ilusoria se revela cuando las respuestas que buscas provienen más de la repetición automática que de un verdadero cuestionamiento interno. Por ejemplo, repetir frases hechas sin sentir realmente su significado es como leer un libro sin comprender su esencia. Muchas personas caen en este patrón porque les resulta cómodo creer que están avanzando espiritualmente, pero en realidad solo están navegando en la superficie, atrapadas en rituales vacíos o modas populares. Un claro indicio es cuando tu crecimiento depende exclusivamente del reconocimiento externo. Si cada práctica espiritual necesita ser validada por aplausos o me gusta para sentirse genuina, estás alimentando una ilusión. La autenticidad nace desde adentro y no se mide con comparaciones ni validaciones ajenas. Otro aspecto crucial es el miedo disfrazado de espiritualidad. Si evitas enfrentar problemas reales bajo la excusa de estar conectado, o prefieres refugiarte en pensamientos positivos para no lidiar con emociones incómodas, estás usando lo espiritual como un escape, no como una herramienta transformadora. Una historia común es la de alguien que pasa horas meditando pero ignora conflictos personales importantes. Al final, esa persona puede sentirse desconectada y frustrada porque ha evitado lo esencial, mirar hacia adentro con valentía. Además, cuando tu práctica no evoluciona y se vuelve rígida o dogmática, por ejemplo, aferrarte a una sola técnica sin permitir adaptaciones, puede ser señal de que más que crecer espiritualmente estás quedándote estancado en creencias fijas. En contraste, una verdadera experiencia espiritual invita a cuestionar constantemente y a abrirse a nuevas perspectivas. Cualquier rigidez indica resistencia al cambio y perpetúa la ilusión. Por último, prestar atención solamente a sensaciones placenteras mientras ignoras las partes difíciles también señala superficialidad. El camino profundo incluye tanto luz como sombra y abrazarlos ambos es fundamental para no caer en falsas promesas disfrazadas de sabiduría. Cuando evitas las partes difíciles, también estás mostrando superficialidad. El camino profundo incluye tanto luz como sombra y abrazarlos ambos es fundamental para no caer en falsas promesas disfrazadas de sabiduría. La espiritualidad auténtica no se trata solo de buscar paz o bienestar constante. Implica enfrentar los demonios internos que a menudo preferirías ignorar. Por ejemplo, alguien puede meditar todos los días, repetir mantras positivos y asistir a talleres espirituales, pero si evita reconocer su ira reprimida o sus miedos más profundos, está construyendo un castillo sobre arena. Recuerda la historia de una persona que parecía muy iluminada en redes sociales, compartía frases motivacionales y mostraba una vida llena de armonía aparente. Sin embargo, detrás de esa fachada había problemas familiares no resueltos y una constante negación del estrés emocional. Al final, esa ilusión terminó explotando cuando tuvo una crisis profunda que le obligó a confrontar lo que había estado evitando por años. Aceptar la sombra también significa entender que el crecimiento espiritual es un proceso lento y a veces doloroso. Nadie alcanza la iluminación saltándose capítulos difíciles, ni fingiendo estar bien cuando todo indica lo contrario. Estudios psicológicos muestran que quienes reprimen emociones negativas suelen sufrir más ansiedad y depresión. Esto aplica igual dentro del camino espiritual, negar la oscuridad interna solo posterga el verdadero despertar. En contraste, aquellos dispuestos a mirar con honestidad sus heridas descubren herramientas genuinas para sanar y evolucionar. Por eso, aceptar las dificultades no es un signo de debilidad sino de valentía.
Te permite soltar máscaras y avanzar hacia una conexión real contigo mismo. Si tu práctica espiritual siempre se siente ligera o demasiado cómoda sin desafíos internos profundos, vale cuestionarse qué tan auténtico es ese camino. Después de todo, crecer realmente implica transitar por sombras propias para emerger con mayor claridad y fuerza interior. Cuando la espiritualidad se queda en la superficie, es fácil caer en la trampa de buscar respuestas rápidas y cómodas, sin enfrentarse realmente a las sombras internas que todos tenemos. Por ejemplo, alguien puede decir que practica la meditación diariamente, pero si esa práctica solo sirve para evadir sus miedos o conflictos emocionales sin dialogar con ellos, entonces esa espiritualidad está siendo una ilusión. Es como pintar un cuadro hermoso por fuera, mientras el lienzo sigue arrugado y roto por dentro. No hay verdadera transformación. Muchas personas confunden el simple acto de repetir mantras o asistir a ceremonias espirituales con un crecimiento real. Sin embargo, los cambios profundos requieren valentía para mirar hacia adentro y sostener aquello que duele o incomoda. Hay historias de quienes emprendieron largos viajes espirituales alrededor del mundo, buscando maestros y rituales exóticos. Sin embargo, al regresar a su vida cotidiana, seguían atrapados en patrones destructivos o relaciones tóxicas. Esto evidencia que la experiencia externa no garantiza autenticidad interior. Estudios psicológicos muestran que enfrentar los propios traumas y contradicciones incrementa nuestra resiliencia emocional más que cualquier práctica superficial. Porque solo desde ese trabajo profundo emergemos renovados y verdaderamente libres. Otro ejemplo común es cuando alguien usa su espiritualidad como escudo para justificar actitudes egoístas o intolerantes. Yo soy espiritual, dicen, mientras juzgan o critican a otros sin compasión ni apertura genuina. Esta actitud revela una desconexión interna importante. La autenticidad radica justamente en aceptar nuestra imperfección humana antes que pretender ser santos intocables o iluminados permanentes. Reconocer esto abre puertas hacia una evolución sincera donde crecemos incluso con nuestras sombras al lado. Así pues, si notas que tus prácticas espirituales te mantienen cómodo, pero no te desafían ni transforman realmente tu interior cotidiano, puede ser momento de replantear qué tan profunda es tu conexión contigo mismo y con lo trascendente. Esa es una señal clara de alerta sobre la ilusión detrás de esa fachada espiritual superficial. No puede ser momento de replantear qué tan profunda es tu conexión contigo mismo y con lo trascendente. Esa es una señal clara de alerta sobre la ilusión detrás de esa fachada espiritual superficial. A veces nos encontramos repitiendo frases hechas o rituales mecánicos, sin que realmente transformen nuestro interior ni nos lleven a un cambio genuino. Por ejemplo, alguien podría asistir a meditaciones diarias o leer textos sagrados solo para sentirse parte de un grupo o para proyectar una imagen idealizada. Pero si al salir sigue atrapado en la misma ansiedad o el egoísmo, algo no está funcionando. La espiritualidad auténtica se refleja en cómo actúas cuando nadie te observa. Puede que no siempre sea evidente para los demás, pero tú sabes si estás viviendo desde un lugar sincero o fingido. Hay historias como la de aquella mujer que dedicaba horas a prácticas espirituales y afirmaciones positivas mientras ignoraba su propio dolor emocional. Solo cuando enfrentó sus heridas profundas pudo experimentar una verdadera transformación interior. Además, estudios recientes muestran que las personas que cultivan una conexión consciente consigo mismas y con su entorno desarrollan mayor resiliencia emocional y bienestar general. Esto va más allá del simple cumplimiento externo de rituales. Pregúntate entonces si tus acciones reflejan coherencia entre lo que dices creer y cómo te comportas en la vida diaria. ¿Te tratas con compasión? ¿Reconoces tus sombras sin juzgarlas? Si la respuesta es negativa o evasiva, quizás estés navegando en aguas superficiales disfrazadas de profundidad espiritual. La autenticidad requiere valentía para mirar hacia adentro sin miedo a descubrir aspectos incómodos o contradictorios, porque es ahí donde reside el verdadero crecimiento. Reconocer esta discrepancia no significa fracasar en el camino espiritual, sino dar un paso fundamental hacia una vivencia más honesta y enriquecedora contigo mismo y con aquello que trasciende lo tangible.
Reconocer que tu espiritualidad puede ser solo una ilusión no es un fracaso ni una derrota. Por el contrario, es un acto de valentía y sinceridad contigo mismo, un paso necesario para dejar atrás las máscaras y creencias que ya no te sirven. Cuando comprendes que ciertas señales indican que lo que has llamado espiritualidad quizás sea más una construcción mental o social, abres la puerta a un camino mucho más auténtico y profundo. La verdadera transformación comienza cuando aceptas esa discrepancia interna sin juzgarte, permitiéndote cuestionar lo aprendido, examinar tus motivaciones y explorar qué es aquello que realmente resuena en tu interior. Esta honestidad contigo mismo derriba las ilusiones fabricadas por el miedo al cambio o la necesidad de pertenecer para dar lugar a experiencias genuinas donde el crecimiento personal se convierte en algo tangible y significativo. Al observar esas 5 señales, la desconexión con tus emociones reales, la búsqueda constante de respuestas externas sin mirar adentro, la adhesión rígida a dogmas espirituales sin flexibilidad, el uso de prácticas como escape más que como herramienta de autoconocimiento. Y finalmente, la falta de coherencia entre tus valores internos y tus acciones, estás diagnosticando con claridad dónde necesitas trabajar para sanar. No se trata de abandonar la espiritualidad, sino de reconstruirla desde cimientos sólidos, los tuyos propios. Este proceso puede ser incómodo porque implica enfrentar dudas profundas e incluso perder seguridades falsas. Sin embargo, ese malestar es indicativo del despertar auténtico. A medida que avanzas hacia una vivencia espiritual basada en la experiencia directa y no en relatos ajenos o estructuras rígidas, descubres una conexión real con lo trascendente. Por eso te invito a abrazar esta etapa como parte esencial del viaje interior. Reconocer las ilusiones no significa renunciar al anhelo profundo de sentido, ni cerrar las puertas a lo sagrado. Significa limpiar el terreno para plantar semillas nuevas que broten desde tu propia verdad. Permítete sentir esa inquietud interna con respeto y curiosidad sincera, porque allí está el motor del cambio verdadero. El camino espiritual deja entonces de ser un guión impuesto para convertirse en una aventura única donde tú eres protagonista consciente. No temas perder certezas superficiales si eso abre espacio a encontrar tesoros invisibles pero eternos dentro tuyo. Al final del día, todo empieza por escuchar ese susurro interno que reclama autenticidad sobre apariencia, reconocimiento sobre negación, libertad sobre condicionamiento. Tu espiritualidad merece ser vivida desde esa profundidad honesta donde cada paso refleja quién eres realmente y hacia dónde quieres ir más allá de etiquetas o apariencias pasajeras. Esa es la invitación definitiva, transformar cualquier ilusión detectada en oportunidad para crecer con integridad plena y abrirse a un horizonte infinito donde lo invisible cobra sentido palpable dentro del corazón humano vibrante e irrepetible.